un sistema masa-resorte en un movimiento libre no amortiguado, debemos de analizar la ley de Hooke. Un resorte ejerce una fuerza restauradora F, opuesta al alargamiento o elongación y proporcional a la cantidad de elongación S, donde la ecuación es igual a F igual a menos K por S, donde K es una constante de proporcionalidad llamada constante de resorte, que siempre debe ser mayor que cero. F es la masa por la gravedad y S es la posición de equilibrio provocada por la masa. También debemos tener conocimiento de la segunda ley de Newton, donde la ecuación del peso es igual a masa por gravedad, donde la masa debe estar en kilogramos o gramos, y la gravedad tiene que tener una magnitud de 9.8 metros por segundo al cuadrado o 980 centímetros por segundo al cuadrado. Como se indica en la imagen anterior, nos damos cuenta que la posición de equilibrio es masa por gravedad menos la constante de resorte por S, que es igual a cero. Al igualarlas, tenemos una ecuación que nos servirá para hacer muchos cálculos. Analicemos esta figura que tenemos aquí en pantalla. Supongamos de que la masa en el resorte se pone en movimiento, dándole un desplazamiento inicial. Quiere decir una elongación o un alargamiento o una compresión. Y tenemos también una velocidad inicial. También supongamos que el movimiento tiene lugar a lo largo de una recta vertical, que los desplazamientos en x en función de t de la masa se miden a lo largo de esta recta, tal que x igual a 0 va a ser nuestra posición de equilibrio, y que los desplazamientos medidos debajo de la posición de equilibrio son positivos, y los desplazamientos medidos arriba de esta posición de equilibrio serán negativos. Para describir este caso dinámico emplearemos matemáticamente la segunda ley del movimiento de Newton, donde la fuerza neta o resultante de un cuerpo en movimiento de masa m está dada por la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, donde la aceleración es la segunda derivada del desplazamiento con respecto de t. Tenemos que observar de que la masa vibra libremente en todas las fuerzas externas, teniendo un movimiento libre. Y la segunda ley de Newton nos da que la masa multiplicada por la aceleración es igual a la constante k por x más s. Este lado derecho de la ecuación es la fuerza restauradora de resorte. El signo negativo indica que esta fuerza actúa opuesta a la dirección del movimiento. Más masa por la gravedad. Este segundo término es el peso de la masa que actúa siempre en dirección hacia abajo o positiva. Observemos ahora, si nosotros dividimos por la masa la ecuación anterior encontrada por la segunda ley de Newton, obtenemos la siguiente ecuación que está de color azul. La aceleración más w al cuadrado por x igual a 0, donde w al cuadrado es la división de la constante de resorte por la masa. Esta ecuación describe el movimiento armónico simple o movimiento libre no amortiguado, donde nos indican dos condiciones iniciales: x evaluada en 0, que es igual a x sub 0, y la primera derivada de x evaluada en 0, que es igual a x sub 1. Si nosotros tenemos x sub 0 mayor que 0 y x sub 1 menor que 0, la masa parte de un punto abajo de la posición de equilibrio, con una velocidad impartida hacia arriba. Pero cuando tenemos x sub 0 menor que 0 y x sub 1 igual a 0, la masa se libera desde el reposo, de un punto arriba de la posición de equilibrio. Al encontrar la ecuación auxiliar de la ecuación anteriormente estudiada, obtenemos dos raíces complejas. Debido a estas dos raíces obtenemos la solución general, que es nuestra primera ecuación de color azul. También podemos hablar sobre el periodo, que el número t representa el tiempo, medido en segundos, que tarda la masa en ejecutar un ciclo de movimiento. Un ciclo es una oscilación completa de la masa, es decir, la masa que se mueve. Por ejemplo, la masa en llegar a un mínimo, luego sube un máximo y luego vuelve a regresar a ese mínimo. También hablaremos de la frecuencia, que la frecuencia de movimiento es el número de ciclos completados cada segundo, y su ecuación está dada de 1 partido el periodo, o W dividido 2pi. Hablaremos de la frecuencia angular, que es W,
que su ecuación es la raíz cuadrada de k partido m. Observemos también de que podemos dar una solución con una respuesta alternativa, como se muestra en la segunda ecuación azul. X en función de t igual a la amplitud a por el seno de w por t más un ángulo de fase, donde a se encuentra sacando la raíz cuadrada de la constante 1 elevada al cuadrado más la constante 2 elevada al cuadrado. Y el ángulo de fase está definido por el seno de la fase igual a la constante 1 dividido la amplitud, o el coseno de la fase igual a la constante 2 dividido la amplitud, o la tangente igual a la constante 1 dividido la constante 2. Otra forma de colocar la solución general es con el coseno corrido, que es x en función de t igual a la amplitud por el coseno en función de w por t menos el ángulo de fase. Para encontrar el ángulo de fase podemos utilizar las siguientes ecuaciones. El seno en función de la fase igual a la constante 2 dividido la amplitud, o el coseno en función de la fase es igual a la constante 1 dividido la amplitud, o la tangente en función de la fase, que es igual a la constante 2 dividido la constante 1. Realicemos un ejemplo. Una masa que pesa 9.8 newtons alarga 0.2 metros un resorte en t igual a 0. Se libera la masa desde un punto que está 0.25 metros abajo de la posición de equilibrio, con una velocidad ascendente de 0.4 metros por segundo. Determinemos la ecuación de movimiento. Observemos de que nuestro valor S es igual a 0.2 metros, lo que nos indica que está en la posición de equilibrio, como nos dice t igual a 0. También, para obtener la masa, sabemos de que se calcula con el peso dividido la gravedad. Como ya sabemos el valor del peso, que es de 9.8 newtons, obtenemos una masa de 1 kilogramo. Para conocer la constante de resorte utilizaremos la ley de Hooke, vista al principio del video, que nos dice que la fuerza es igual a la constante por S, danos un valor de 49 newtons dividido metro. Utilizando la segunda ecuación, luego de obtener la ecuación con la segunda ley de Newton, tenemos de que es masa por la aceleración igual a menos la constante de resorte por x. Como ya sabemos el valor de la masa, sustituimos los valores. 1 por la segunda derivada de desplazamiento respecto de t o aceleración es igual a la menos constante k, que nuestro valor es de 49 por x, y lo despejamos igualándola a 0. Si analizamos bien el problema, nos damos cuenta que nos dan las condiciones iniciales. X sub 0 es igual a 0.25 metros y la primera derivada de x en función de 0 es igual a menos 0.4 metros por segundo. ¿Por qué es negativo? Porque la velocidad va hacia arriba. Dado el caso de que la posición de x en función de 0 estuviera arriba de la posición de equilibrio, sería un valor de menos 0.25 metros. Y si la velocidad fuera hacia abajo, tuviéramos una velocidad de 0.4 metros sobre segundo positiva. W al cuadrado igual a 49. Este valor lo obtenemos de la ecuación que nosotros conocemos, que W al cuadrado es igual a K partido la masa. Como la masa es igual a 1, tenemos un valor de 49. Al sacarle la raíz cuadrada a ambos lados, obtenemos una W de 7 radianes por segundo. Procedemos a calcular nuestra ecuación general. Y para poder obtener nuestras constantes C1 y C2, utilizamos las condiciones iniciales. Las sustituimos en la ecuación original y le sacamos la primera derivada para poder sustituir la otra condición. Al hacer las manipulaciones matemáticas y los resultados correspondientes, obtenemos la constante 1, que es igual a 0.25, y la constante 2, que es igual a menos 0.057, teniendo como respuesta x en función de t de 0.25 por el coseno en función de 7t menos 0.057 por el seno en función de 7t. Como segundo ejemplo, hablaremos de cómo determinar con la segunda alternativa. La ecuación es x en función de t igual a la amplitud por el seno en función de w por t más el ángulo de fase. Sabemos de que wt en el ejemplo anterior es igual a 7 y lo sustituimos. Para encontrar a, sabemos de que es igual a la raíz cuadrada del coeficiente 1 elevado al cuadrado más el coeficiente 2 elevado al cuadrado. Al sustituir los valores tenemos un valor igual a
0.256 metros. Para el ángulo de fase es igual a la tangente inversa del coeficiente 1 dividido el coeficiente 2, que es igual a menos 1.3466. Pero este valor no es el que debemos de utilizar. Si tomamos como la constante 2 como x y la constante 1 como y, nos damos cuenta de que se encuentra en el segundo cuadrante, como se muestra en la gráfica. Y el ángulo que obtuvimos es del cuarto cuadrante. Por eso debemos de aplicar la siguiente ecuación para obtener el ángulo en el segundo cuadrante. Pi menos 1.346 es igual a 1.794 radianes, que es ya el ángulo en el segundo cuadrante. Y nuestra respuesta nos quedaría 0.256 por el seno de 7 por t más 1.794. Eso sería todo, espero haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.